en lo que he leído de su padre, Samuel, veo mucha similitud, ¿no? Veo que tanto como él era visionario, usted también lo es. Él tomaba riesgos, usted también los toma. Me pareció interesante el riesgo que él tomó a la hora de hacer la compra empresarial que hicieron en aquel momento con el tema del dinero, que por lo visto los demás no estaban muy de acuerdo con adquirir una deuda para comprar algo, ¿no? No, es muy interesante ese evento. Yo diría que hay dos genialidades que hizo mi padre. En los fines de los años 60, principios de los 70, vino primero el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, que nacionalizó la Casa Grace. Después vino Allende en Chile, también nacionalizó, les quitó las inversiones a los de Grace. Y los norteamericanos tomaron la decisión de irse de Sudamérica, de vender todo. Y cuando se enteran los principales ejecutivos de Bolivia, nos han comunicado que van a vender y que se van a ir de Bolivia los actuales accionistas. Y fue mi padre el que dice, ¿y por qué no compramos nosotros? Y como que se burlaron los otros ejecutivos porque le dijeron, Samuel, vos que no tienes ni casa propia, ¿cómo vas a plantear que compremos? Y mi padre les dijo, bueno, no tendremos pues cash, no tendremos dinero, pero tenemos un nombre. Y si vamos al banco, yo creo que el banco nos puede prestar para el down payment, para el primer pago. Valía algunos millones de dólares la Grace y dice que fueron al Bank of America, que era al frente de las oficinas de la Grace, hablaron con el principal ejecutivo, analizaron, vieron, y el Bank of America, o era el Citibank, creo, ¿no? El Citibank dice, ya, les puedo prestar a sola firma $300,000. Eso es como prestar muchos millones ahora, ¿no? Y claro, mi padre entró en esa sociedad con el 22%. A mi padre le prestaron $66,000. Mi padre no tenía casa propia, ¿no? Y $66,000 uno podía comprar varias casas. Pero se presta $66,000, hacen la sociedad, negocian con los americanos, pagan el down payment de $300,000. Y claro, después cambian las circunstancias en Sudamérica. En Bolivia viene el gobierno de Banzer, ajusta la economía, corrige, viene el boom del petróleo. Y lo que tenían que pagar, creo que en 6, 7 años, pagan en 3, 4. Y es interesante, pero el año 1974, la primera vez que yo viajo a Estados Unidos, acompaño a mi padre, yo tendría pues unos 14 años, 15 años, acompaño a mi padre en ese viaje y él va a hacer un depósito en el banco de $1 millón, que era el último pago que tenían que hacer a la Grace. Y claro, mi padre estaba sorprendido porque llenó la papeleta de depositó, y depositar $1 millón en Nueva York, nadie ni le agradeció ni nada, ¿no? Era una operación más. Pero yo recuerdo, entonces esa fue una genialidad. Y la segunda genialidad, que es muy interesante, pasaron varios años, crecieron mucho ese grupo económico, y mi padre era más conservador, mi padre no quería crecer mucho. En cambio, los más jóvenes del grupo querían crecer, se metieron en banca, en agricultura, en comercio, habían 10 empresas, creo. Y llega un momento en que empieza a haber disparidad de criterios. Mi padre y uno de los socios, que eran gente ya poco mayor, con los más jóvenes, profesionales, y entonces empiezan a chocar en los directorios y en algún momento se trancaban, no podían tomar decisiones. Eso sería el año 79, me imagino. Y el año 80 viene el golpe de García Meza, que fue un sacudón fuerte, y a raíz de eso deciden amigablemente dividir la empresa, que los conservadores se vayan por un lado y los agresivos por otro, o los que tomaban mucho riesgo. Y empezaron a negociar, discutir, tomó mucho tiempo, tomó
me imagino, unos meses. Y finalmente le ofrecen a mi padre y a su socio la industria del cemento, la Sociedad Boliviana de Cemento, que era una empresa mediana en esa época, muy endeudada, con muchos problemas. Y claro, después nos hemos enterado, claro, mi padre dice que analiza y todos los demás negocios eran de mucha relación personal. Por ejemplo, eran representantes de Caterpillar, de Volvo, de Johnny Walker, de todas las mejores líneas que había. Mi padre no sabía inglés, no conocía a los representantes de esas empresas, él no llevaba esa relación. Y mi padre hizo el siguiente razonamiento, dijo que yo no tengo relaciones con esta gente, si me quedo puede ser que la pierda, pero la fábrica de cemento finalmente, pase lo que pase, hay fierros, o sea, hay una maquinaria. Entonces, la ventaja de la industria es que tiene fierros, tiene activos, y las otras actividades de comercio y servicios están basadas en relación. Entonces, mi padre toma la decisión de aceptar, de quedarse con la empresa de cemento, que ese grupo tenía una participación de un 20, 25, pero que controlaban. Y había algún otro socio que había vendido, que había salido del grupo y tenía un 10%. Entonces creo que con un 35, 36 controlaban la empresa. Y lo interesante es que después nos enteramos que los otros ejecutivos habían pensado que le tomaron el pelo a mi padre y al otro socio al hacer que se quede con la industria del cemento. Y claro, han pasado décadas y la industria del cemento se ha valorizado y ha crecido de manera increíble, y todas las otras actividades se han acabado, no existen, porque las importaciones se han democratizado de tal manera que hay una competencia brutal y ya no existen las otras empresas. Entonces, la visión de mi padre de decir, me quedo con la industria que tiene fierros, fue muy adecuada, ¿no? Digamos que esas son sus dos grandes negocios, ¿no? Que él hizo. Grandes decisiones. Que lo llevan a eso, ¿no? Y yo cuento que relacionado con ese grupo, cuando yo me hago cargo de dirigir la Sociedad Boliviana de Cemento, yo tenía 28 años. Y había uno de los socios de la empresa madre que había salido años antes y que tenía un 10% de la empresa. Y dice que en ese momento él ve y dice el país medio complicado, la empresa muy mal, estaba intervenida por los acreedores, por los trabajadores. Y él dice, ¿y este chango, este jovenzuelo, qué hará? Y busca un comprador para sus acciones. Y sus acciones, el 10%, las vende finalmente en $100,000. Lo que da una idea que la empresa tenía un valor de mercado de $1 millón, ¿no es verdad? Bueno, yo he trabajado durante 27 años y el señor que está vivo y muy bien todavía, yo me he encontrado, y yo le decía, caramba, no creíste en mí, porque si hubieras creído en mí, las acciones, cuando yo he salido, su 10% valía $60 millones. Bueno, pero así son los negocios, ¿no? Las vendió en su momento en 100,000. Si hubiera apostado por mí, hubiera recibido $60 millones.